Reciban un cordial saludo, estimados oyentes, y sean bienvenidos a este nuevo episodio de Reporteros de la Historia. En esta ocasión vamos a entrevistar a un personaje sumamente admirado, respetado y destacado de la época colonial venezolana. Con nosotros, Simón Rodríguez. Gracias. Un placer estar aquí. Antes de comenzar a adentrarnos en su vida, don Simón, para entrar un poco más en confianza, ¿es posible referirnos a usted como profesor? Por supuesto. Perfecto, profesor. ¿Qué nos puede decir de su infancia siendo un expósito? Ser expósito significa vivir una infancia en la que nunca supe quiénes fueron mis padres naturales. De hecho, ni siquiera sé cuál es la fecha exacta de mi cumpleaños. Cuando apenas era un recién nacido, mis padres me dejaron frente a la casa de doña Rosalía Rodríguez, quien me adoptó y me cuidó como si fuera su propio hijo. Tiempo después, el sacerdote Alejandro Carreño también me cuidó durante mi infancia. Doña Rosalía y don Alejandro me cuidaron y me dieron una familia, y gracias a ellos conocí a mi hermano adoptivo, Cayetano Carreño. ¿Algún hito en su infancia que quisiera destacar? No lo sé, quizás algún recuerdo con Cayetano Carreño. No tengo muchos recuerdos sobre mi niñez, pero sé que mi hermano tuvo una prolífica carrera como músico. Cayetano fue un fiel partidario de la independencia de Venezuela, y no sé si sabes esto, pero mi hermano fue el autor de la música de la primera canción patriótica del país. Se titula Carqueños, otra época comienza. Qué interesante anécdota. Profesor, ¿y qué nos puede decir sobre sus primeros años en la educación? Ese momento en el que fue nombrado por el Cabildo como maestro de la Escuela Pública de Caracas y aún daba clases particulares en su casa. Comencé a dar clases a los 20 años cuando el Cabildo de Caracas me nombró maestro de la Escuela de Primeras Letras, también llamada Escuela Pública de Caracas, pero también tuve otros oficios. Por ejemplo, durante un tiempo fui amanuense de don Feliciano Palacios, y también di algunas clases particulares sobre primeras letras en mi hogar. Fue en este tiempo cuando conocí al niño Simón Bolívar, un chico muy revoltoso que estuvo bajo mi cuidado durante un tiempo en el año 1795. En resumen, fui una persona muy ocupada, pero mi interés principal siempre fue la educación de los más jóvenes. De ese momento surgió el modelo educativo que buscaba plantear en Caracas. Ciertamente, a mí me gustaba mucho el modelo pedagógico de las escuelas reales de Madrid. Estudié muy de cerca los libros y los reportes de estas escuelas, y me fascinaban los progresos que tenían los estudiantes. Por esta razón le presenté al Cabildo de Caracas un informe para establecer en la ciudad un sistema de escuelas que siguieran el modelo educativo de Madrid. Verás, el maestro de primeras letras era muy menospreciado por la sociedad. Esta era vista como una profesión sin mucha importancia, que cualquiera podía enseñarla. Nada más alejado de la realidad. ¿Cómo pueden desear los padres que sus hijos se conviertan en juristas, teólogos, matemáticos, si los jóvenes no tienen un buen maestro de primeras letras durante su infancia? También critiqué a los caraqueños que menospreciaban la educación de los artesanos, labradores y de los pardos. Estas personas con su trabajo cumplían una labor importante en la sociedad colonial, pero solían recibir una educación informal, entre ellos mismos, porque no podían asistir a las escuelas donde estaban los verdaderos maestros de primeras letras. En el informe que le presenté al Cabildo expongo 6 razones por las cuales consideraba que la educación caraqueña necesitaba una reforma. Y resalto que el maestro de primeras letras ejerce una profesión tan importante y respetable como cualquier otra, y merece reconocimiento tanto moral como económico por parte de la sociedad y de las autoridades. Al principio el Cabildo lo aprobó, pero necesitaban una confirmación adicional, y llevaron el informe a la Real Audiencia, que lamentablemente lo rechazó. Esto me decepcionó mucho, porque mi intención siempre fue la mejora de la educación, pero el fiscal lo tomó por el lado político y no permitió llevarlo a cabo. Profesor, es imposible proseguir sin preguntar esto. ¿Estuvo usted implicado en la conspiración de Wally España? No sé si debo responder eso. Entenderás que esa es una acusación muy grave. Solo puedo decir que cuando me fui a Europa tuve algo de miedo de volver a América. Temía que los españoles me persiguieran, porque, personalmente, y esto se lo digo solo a usted, me gustaba mucho la idea de formar una república. Pero sobre la conspiración no puedo decir más nada. En aquel tiempo solo pensaba en dar clases. Vamos, profesor, díganos algo más.
Bueno, pero es que la monarquía española todavía existe, y ahora con esta cosa que ustedes llaman internet, quién sabe si el rey escucha esta entrevista y me comienza a perseguir. Mejor pasemos a otra pregunta, por favor. Está bien. Cuéntanos de su tiempo de viaje por Europa y de su cambio de nombre a Samuel Robinson. No crea que no lo investigamos. Me fui de Caracas en 1797. Quería dar una gira por el mundo, aprender de él, enseñarle a quien lo necesite y mejorar mi propio desempeño como profesor. Para esta aventura tomé el nombre de Samuel Robinson, inspirándome en una novela muy famosa de aquella época llamada Robinson Crusoe. Durante 26 años, desde 1797 hasta 1823, el mundo me conoció como Samuel Robinson. Veo que tiene un mapa. Permíteme señalarle los lugares que visité. Primero viajé a Jamaica, luego hice una breve parada en Estados Unidos y de allí fui a Francia, donde comenzó mi aventura por Europa. Visité Francia, Italia, Alemania, Prusia, Polonia, Rusia e Inglaterra. Y usted se preguntará, ¿por qué, profesor? La respuesta es que en aquel tiempo Europa era el mejor lugar para aprender nuevas ideas y visiones del mundo. Era la época de la Ilustración, un movimiento intelectual que cambió la forma de ver la filosofía, la política, las ciencias. Era un lugar fascinante. Hablé con muchos intelectuales del continente, compré libros, di clases para recolectar fondos y seguir viajando. Incluso me encontré a mi viejo estudiante y gran amigo, Simón Bolívar, con quien compartí mis ideas sobre la educación. ¿Y por qué volvió a América? Bolívar me había comentado sus ideas sobre libertar América y formar una república. Yo le respondí que dicho proyecto político debía estar acompañado de una transformación del modelo educativo en América, un modelo que respondiera a las necesidades de la época y que formara republicanos. A Bolívar le gustó mi idea e incluso me invitó a acompañarlo a volver a América. Pero yo le tenía miedo a la persecución española. Creía que la monarquía, al saber mi formación como intelectual ilustrado, me iba a tener como persona peligrosa y no me iba a dejar trabajar tranquilo. Pero volví a América en el año 1823. Llegué a Cartagena, pues para ese año la independencia de Sudamérica estaba prácticamente asegurada. Regresé porque consideré que era el momento perfecto para ejecutar un nuevo proyecto educativo que responda a las necesidades de la nueva sociedad republicana. Hablando de eso, ¿nos puede contar en qué se basaba su misión educativa para formar republicanos? Con la independencia, el modelo educativo colonial pasó a ser cosa del pasado y era mi deber crear uno adaptado a los nuevos tiempos. Planifiqué una educación enfocada en el aprendizaje de un oficio y que fuera accesible para toda la población sin importar su color de piel o estatus social. Verá usted, en la sociedad colonial, en las escuelas se enseñaba a leer, a escribir, a sacar las cuentas, los buenos modales y la Biblia, pero se ignoraba la enseñanza de habilidades prácticas como la carpintería, la herrería o la albañilería. En mi modelo educativo, mis estudiantes aprendían trabajando. Antes de terminar, es mi deber preguntar, profesor, ¿qué significó Simón Bolívar para usted? Simón Bolívar fue un gran amigo mío. Fue una de las personas más ilustradas que he conocido. Le contaré una anécdota. Recuerdo que en el año 1805, cuando estaba en Italia, me encontré fortuitamente con Bolívar. Me acompañó en mi viaje, y juntos vimos la coronación de Napoleón Bonaparte como rey de Italia. Nos impresionó mucho ver a Napoleón, tan ilustrado general republicano, arrodillándose ante imágenes reales. Napoleón, un monarca. ¡Qué descaro! Un día, luego de subir una colina llamada Monte Sacro, le pregunté a Bolívar qué lo mantenía tan pensativo. Y me respondió con una grandiosa disertación en la que me expuso su deseo de luchar para lograr la libertad de América, y juró solemnemente no descansar hasta lograrlo. Bolívar y yo éramos muy parecidos. Ambos éramos inquietos e incansables y nos preocupaba el futuro de la sociedad americana. Considero que Bolívar fue la única persona que realmente entendió mi proyecto educativo. Me alegra mucho ver que mi antiguo alumno y mi amigo se haya convertido en un gran hombre. Para concluir, nos gustaría saber, ¿cómo quisiera ser recordado a la posteridad? Muchos de ustedes me conocerán como Don Simón Rodríguez, el maestro del Libertador, pero la verdad me gustaría que me recordaran por mi labor como profesor. Fui docente desde los 20 años hasta el día de mi muerte. Enseñé en colegios de Europa y de Sudamérica. Di clases particulares y siempre busqué